esa palabra, Señor, que nos reconforta, la palabra que nos reta, la palabra que nos confronta, pero que al fin, Señor, tú quieres hacer una obra especial. Tú quieres, Señor, traer edificación a nuestras vidas. Quieres llamarnos, Señor, a un arrepentimiento también, Señor, si es que nos hemos alejado. Te damos el honor y te damos la gloria en esta hermosa hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimables hermanos, el tema de hoy se titula La Iglesia Tibia. Ese es el nombre. Este es uno de los temas más difíciles de predicar, ¿verdad? Una iglesia. Cuando hablamos del tema de la iglesia muerta, decíamos que esos dos temas son los más complicados en estos mensajes a las cartas de las iglesias del Apocalipsis, porque, como dije en aquella oportunidad, nadie quisiera estar en una iglesia que está muerta, que no tiene vida espiritual, que solamente se reúne por reunirse y que se vuelve como un club social, ¿verdad? Algo como que se reúnen para verse entre amigos, para poder hacer otro tipo de cosas, eventos, pero nada de vida espiritual. Eso es terrible. Pero el mensaje de hoy de igual forma nos llama a una reflexión, porque esta iglesia fue llamada iglesia tibia, la iglesia de la Odisea. Pero ¿por qué se le llamó tibia? Todo tiene su contexto, todo tiene una razón de ser. Y se dice que la ciudad de la Odisea era una de las ciudades más ricas de su tiempo, en el tiempo del Imperio Romano. Era la ciudad más importante y más rica en los tiempos del Imperio Romano de una región que se llamaba Frigia. Estaba a unos 65 kilómetros de Filadelfia. Y esta ciudad, que se había hecho muy popular, estaba muy influenciada por la cultura y por las enseñanzas griegas, de modo que tenían una reputación bastante elevada. Esta ciudad fue fundada por un hombre que se llamaba Antíoco II, uno de los conquistadores, ¿verdad? Griegos, por cierto, de la parte norte de Siria. Este Antíoco II le puso este nombre a la ciudad en honor a su esposa, así se llamaba la esposa de él, ¿verdad? La Odisea. Y resulta pues que se vuelve una ciudad importante, se dice que ahí se comerciaba con telas, principalmente unas telas de lana negra producían ellos. También se dice que tenían una escuela de medicina donde ellos producían ungüentos para los oídos, pero principalmente un colirio para aplicarlo a los ojos. De modo que las aplicaciones que el Espíritu Santo hace a esa iglesia y a las iglesias actuales es en torno al contexto de lo que pasó ahí en ese tiempo. Esta ciudad de la Odisea y específicamente la iglesia que estaba en ese lugar recibió una de las cartas del apóstol Pablo, la carta famosa a la iglesia de la Odisea. Pero usted se preguntará, ¿en dónde está esa carta? No está, ¿verdad?, en nuestras Biblias. Pero se escribió una carta y, por cierto, circula en los tiempos actuales esa carta. Es muy parecida a la carta que se le escribió a la iglesia de Colosas. Pero esta carta no figura en los escritos canónicos, no llegó a pasar la prueba para quedar en los escritos que hoy tenemos nosotros como inspirados por Dios. Pero así de importante era esta ciudad. Estaba cerca de Colosas, cerca de otra ciudad que se le llamaba Hierápolis. Por lo tanto, puede ser una ciudad muy importante. Pero veamos lo que dice el Señor. Esos son los datos referentes a los destinatarios. Como número 2, podemos ver también la descripción que se hace del Señor en cómo se presenta esta iglesia. Dice 3 cosas. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire cómo se presenta. Dice, he aquí el amén. Cada uno de nosotros sabemos que amén significa así es. O amén significa así sea. Amén significa algo que es ciertísimo, ¿verdad? Algo que es confirmado.
Por lo tanto, cuando hablamos de que Jesús se le presenta así, ¿verdad? La iglesia le dice, yo soy el amén, como quien dice, yo no tengo vuelta, ¿verdad? No soy de doblez, sino que soy el verdadero, yo soy el fiel, como dice a continuación. En estos días, pues, y usted sabe que el ser humano casi siempre ha sido así, ¿verdad? El ser humano no es confiable del todo, no es confiable al 100%. Pero sí vemos a este que se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero, aquel que lo que va a decir es absolutamente la verdad. Si Dios le habló a la iglesia de la Odisea y hoy nos habla a nosotros, es que Él nos va a decir la verdad que Él quiere que escuchemos, hermanos. Si nosotros quisiéramos, ¿verdad?, desviar la palabra y aplicarla solamente a nuestra conveniencia, entonces estamos falseando a la verdad que dice que Él es el fiel y Él es el verdadero. Porque el Señor dice, ¿verdad?, que su espíritu es el que guía tanto a la palabra, Él inspiró esta palabra, pero también los predicadores hablamos de parte de Dios. Y el día que nosotros estemos evadiendo algo, ¿verdad?, para no decirlo como debe de ser, entonces nosotros dejamos de ser fieles y dejamos de ser verdaderos también a la palabra de Dios. Entonces hoy dice el Señor que Él es el fiel y que Él es el verdadero, Él es el testigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque el Señor es el que puede decir todo acerca de la voluntad de Dios, pero también espera que sus ministros sean testigos fieles de la revelación dada una vez a los santos, como dice la palabra. Ahora, lo tercero que dice que Él es el principio de la creación de Dios. En esto, pues, algunos han creído que Él es un ser creado. Y lo mismo que en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15, hace una declaración y dice así la palabra del Señor, 1:15 de Colosenses. Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible. Mire qué maravilloso. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí no está diciendo que Él es creación, hermanos. Aquí está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Él estaba, cuando dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y también el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Damos alabanza y gloria a ese Dios maravilloso, creador de todas las cosas. Él es. Pero los arrianos, ¿verdad?, los seguidores, y hoy pues llamados como TJs, hoy ellos dicen, Él es el primer ser creado. Sí, dicen ellos, es que es un gran personaje. Sí, Él es el maestro de los maestros, pero Él, dicen, fue el primero que Dios hizo. Él es la primera criatura, dicen ellos. Más errados que eso no pueden estar, ¿verdad? Porque de ahí llegan a otras conclusiones muchísimo peores. Pero nosotros creemos que Él es el eterno, Él es el Dios verdadero. Entonces dice que Él es el primogénito de toda creación, o Él es el principio de la creación, como dice aquí. El principio de la creación de Dios dice esto. Pero aquí viene la parte medular del mensaje de hoy. Como quien diría, esto es el centro del mensaje. La parte número 3. Ahí está la reprensión o la censura. Oiga lo que dice el versículo número 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mire cómo repite. Pero el 16 dice, por cuanto eres, ¿cómo era la iglesia? Tibia. Por cuanto eres tibio. Mire qué fea esa expresión. Y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Eso es horrible, hermanos. Esa declaración que está ahí es horrible. Como quien dice, estoy próximo a vomitarte.
Estoy, pero así, a un poquito, dicen las personas, a un pelito, ¿verdad? Así a un paso de poder vomitarte de mi boca. Dice, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. ¿Y sabe usted de qué habla eso? Habla de aquello que no es ni lo uno ni lo otro. Parece creyente, pero no es verdaderamente creyente. Parece mundano, pero también parece medio cristiano. Algo así, ¿verdad? Está terrible eso. Porque se dice que en la ciudad de la Odisea, dice que tenía de todo. Ya mencioné las manufacturas que tenía y toda la prosperidad que había en esa ciudad. Riquezas al escoger, pero tenían un problema. Se dice que las aguas no tenían aguas propias, sino más bien tenían que transportarlas de otro lugar para donde ellos. Y se dice que en la ciudad de Hierápolis ellos tenían aguas termales, aguas que sabemos que son curativas, ¿verdad? Y que son importantes. Pero la ciudad de Colosas, que era otra ciudad vecina, se dice que tenía aguas frías, aguas frescas, aguas potables, aguas buenas para la salud también. Entonces, si una ciudad tenía lo uno y la otra tenía lo otro, pero la ciudad de la Odisea no tenía nada de eso. Y muchos dicen que transportaban el agua por medio de acueductos y cuando llegaba a la ciudad, esa agua que podía venir heladita de otro lugar, ya cuando llegaba ahí, el agua estaba toda tibia, ya no tenía sabor. Y según los entendidos, el agua tibia provoca vómitos. El agua tibia a nadie le gusta. A mí me gusta un cafecito, pero un cafecito caliente. Me gusta una lechita, pero una lechita caliente. Ya van viendo mi gusto, ¿verdad? Y si vamos a tomar una bebida fría, que esté bien fría, ¿verdad? Bien fresca. Dice una escritura del Antiguo Testamento, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así se compara, ¿verdad? Así como las aguas refrescantes, se compara el mensaje salvador de Jesucristo. Porque no hay nada más maravilloso, hermanos, que cuando nosotros vamos para saciar nuestra sed, haya algo, pero que sea reconfortable. Y la palabra de Dios trae bendición a la vida de las personas. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Es maravilloso. Es maravilloso. Una agua fría que nos va a reconfortar, pero una agua calientita también que en algún momento de frío o de climas así, ¿verdad?, pueda traer también calor al cuerpo humano. Pero piense ahora entonces, a la iglesia se le está diciendo, ustedes no son fríos ni son calientes. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. No eres ni frío ni caliente. Y oiga lo que dice, hasta con signos de admiración. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque no hay nada peor como la falsedad. No sé si están de acuerdo conmigo. Si usted ve a una persona que no es nada, ¿verdad?, sin Cristo, esa persona se identifica. Y podemos decir que esos son los fríos. Podemos decir que el que no tiene a Cristo, ese está frío, más frío que un muerto, físicamente. Bueno, y de hecho que está muerto, ¿verdad? Está muerto espiritualmente. No conoce nada del Señor. Esa persona, el día que muera físicamente, sabe que va a ir a parar a la condenación eterna. Pero por lo menos anda ahí afuera y está perdido en sus vicios y todo el tiempo usted lo va a ver mal hablado, en malas compañías y haciendo un sinfín de cosas. Usted ya sabe que esa persona no es nada, hablando espiritualmente. Pero el creyente es diferente, ¿verdad? Una persona caliente, una persona llena del poder de Dios, una persona llena con la unción del Espíritu Santo. No hay lugar a dudas, que no haya lugar a dudas en las personas que estén diciendo, bueno, ¿será creyente o no será? ¿Se habrá convertido o no se habrá convertido? No, si lo miran que es una persona activa en la iglesia, lo miran que es una persona que evangeliza, lo miran que es una persona que predica, que es una persona que alaba al Señor, una persona bien portada con los demás, en fin, un creyente verdadero, un creyente movido por el poder del Espíritu Santo de Dios. De esos creyentes queremos ser, hermanos, de los creyentes que no se quedan quietos,
sino que siempre estamos activos. Entonces, por un lado, están los que nada, ¿verdad? No se mosquean, pudiéramos decir, en palabras vulgares. Esos no saben nada, se oponen incluso a la obra de Dios. El que no es creyente, critica. El que no es creyente, ese todo el tiempo está haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero el que es verdadero cristiano, ese está en el fuego de Dios. Y quiero decir algo, siempre se aplica y se dice, bueno, el que acaba de aceptar a Cristo, se mueve y hace las cosas porque tiene su primer amor, dicen. Está en el primer amor. Quiero decirles algo, aunque con esto hay que tener cuidado porque es una realidad. Muchas veces las personas cuando acaban de aceptar a Cristo, sí es cierto, ¿verdad? Que se congrega una vez y si hay culto otra vez vuelve a llegar y si mañana hacen culto vuelve a llegar y si le dicen que hay 2 cultos en el mismo día, va los 2 días si es posible. Pero cuando el tiempecito ha pasado, que ya conoce un poquito de la Biblia, no, dice, ¿verdad? No es necesario que yo esté ahí todo el tiempo. Y comienza a hacer sus propios razonamientos. Entonces es una realidad que cuando pasa el tiempo podemos llegar a descuidarnos. Pero, aquí viene el pero, lo que quiero decir yo, no tendría que ser así. No tendría que ser que, llevo 1 año, ¿verdad?, en la obra del Señor y por eso tengo tanta fuerza y camino y hago lo que me dicen y bueno, y hasta más de lo que me dicen. Pero cuando ya pasa 1 año o no sé cuánto tiempo, porque hay diferentes formas en los cristianos, que ya cuando pasa el tiempo ya no, ¿verdad? Ya no hago las cosas como se me dice, ya no me alegra casi nada ir a la iglesia, ya si me hablan de la obra de Dios, no, ¿verdad? No puedo, tengo otras cosas que hacer. Eso no tendría que ser. No tendría que ser que se diga que el primer amor va a pasar, porque el primer amor es Cristo en nosotros. Y si dejamos el primer amor, lo hemos perdido todo, hermanos. Pero nosotros no somos de esos. Debemos de ser creyentes en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Sí. Es que cuando la persona dice, no, es que ya le pasó su primer amor. ¿Y qué queremos decir entonces? Pues, ¿queremos decir que ya no es verdadero creyente? ¿O que ya está mundanalizado? ¿O qué? ¿Verdad? Porque si la persona deja su primer amor, pierde todo. Por eso a la iglesia de Éfeso se le dijo eso, ¿verdad? Todo hacía bien, pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el decirle esa expresión el Señor a esa iglesia, le estaba diciendo prácticamente que estaba perdiendo todo. Porque si nosotros hiciéramos muchas cosas en la obra de Dios, pero si nuestra relación con Él está quebrada, lo hemos perdido todo. Entonces, esta era la iglesia tibia. Dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga qué expresión más terrible. ¿A quién le gustaría que Dios lo expulse de la iglesia? A nadie, ¿verdad? Que Dios lo saque. Y en esto, por supuesto, yo sé que tiene mucho que ver con los sistemas de interpretación, pero yo lo que quiero decir es que un verdadero creyente jamás podrá comportarse como alguien totalmente pagano. Un verdadero creyente, si bien es cierto que en algún momento podrá descuidarse quizás, pero luego llegará el momento cuando reaccionará porque no es su naturaleza. La naturaleza del creyente hoy es honrar el nombre de Dios. Y si se descuida en un momento y probablemente esté quizá enfocado en cosas materiales o terriblemente pudiera ser en el pecado, un creyente verdadero va a reaccionar. Oiga lo que digo, va a reaccionar. Pero el que no es verdadero creyente, la tibieza espiritual es peligrosa, porque puede llevar a un verdadero creyente que esté demasiado descuidado, o podría ser que aquellos que se vuelven tibios en las iglesias no son verdaderos creyentes. Oiga lo terrible. Puede ser que sean verdaderos creyentes y se han descuidado y por eso es que no hacen lo que agrada a Dios, o puede ser que no son verdaderos creyentes. Y por eso es que la gente al final dice, miren cuánto tiempo caminó en la obra y servía y hacía esto y hacía lo otro, pero después dicen, se alejó, perdió su salvación, dicen el hermano fulano.
Pero hay otra postura que dice, no, dice, este no ha perdido su salvación. ¿Y cómo es que va a perder su salvación si nunca la tuvo? Eso dice la otra postura. Pero yo quiero decir algo. Esto no es instituto bíblico, pero a los del bíblico les decimos claramente, ¿para qué se va a estar peleando usted si la salvación se pierde o no se pierde? Lo que tiene que hacer es permanecer firme en la obra del Señor, de modo que cuando Él venga, el Señor le halle bien y se lo pueda llevar con Él hacia la patria celestial. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Esto es maravilloso. Piénselo. Si una persona dice, se pierde la salvación, y entonces si lo miran que anda todo descuidado, si es posible hasta en pecado, entonces dice, este ya perdió su salvación. Lo más seguro es que este no, es tibio, o este ya no es verdadero creyente, por lo tanto es como que se aplica aquí, ¿verdad? El Señor lo vomita de su boca. Pero esa es una postura. La otra es esa que acabo de mencionar. Puede ser que el cristiano anda ahí, ¿verdad? Todo descuidado, le decimos cristiano nosotros, ¿verdad? Entre comillas, y anda ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que en la iglesia del Señor, en la iglesia visible, en las congregaciones, no hay solo verdaderos creyentes. Y con esto no quiero yo desalentar a nadie, porque mi objetivo como pastor es edificar, pero sí llamar a la reflexión y hacer conciencia de estar seguros que de verdad hemos nacido de nuevo, de estar seguros que de verdad un día le entregamos nuestra vida al fiel Salvador y que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo. Porque si llega el momento de la tibieza espiritual, si usted es verdadero cristiano, va a reaccionar. Pero si no es verdadero creyente, cayó en pecado, se esconde, ¿verdad? Cayó en pecado, lo que pasa es que no me descubren y soy listo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y al fin y al cabo, pues yo no quiero que me vean los hermanos o que me vean las personas, ¿verdad? De eso me cuido. Pero al final va a caer que cuando sale todo a luz, entonces la persona ya se siente confrontada y al final se aleja de la congregación. Un falso creyente, cuando cae en pecado y después es descubierto, lo que va a hacer, darle rienda suelta a su pecado. Y se siente, de todos modos, ¿verdad? Sí, todos. Ahí todos son hipócritas, ahí no, nadie hace lo bueno. Ahí, no, sí. Yo bien decía, ¿verdad? Yo ahí estuve un tiempo, pero esos no. No, hombre, estos no cumplen nada. Esas son las expresiones de las personas. Pero cuando alguien es verdadero creyente y por desgracia puede caer en algún pecado, esa persona se va a doler en su corazón. Esa persona se va a sentir mal y se va a sentir horrible sabiendo que ha ofendido a su Dios. Y lo que va a buscar es el arrepentimiento. Eso va a buscar. Entonces Dios les dice a ellos, ustedes son tibios. Pero luego viene otra expresión en el 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que decían ellos, soy rico y me he enriquecido. Como quien dice, nosotros estamos bien, decían ellos, ¿verdad? En lo materialmente, estaban bien. Era la iglesia más populosa, era la iglesia más rica de las 7. Y la más pobre, ¿verdad? Ahí estaba la de Filadelfia, ahí estaba la de Esmirna, que eran las más pobres y sufrían bastante. Pero a esas iglesias, a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, aunque tú tienes poquita fuerza, yo sé que tú te has mantenido fiel. Pero a esta que se creía así, ¿verdad? Muy engreída, muy autosuficiente, el Señor le dice a continuación, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son dos visiones diferentes, ¿verdad? Es como que nosotros hoy dijéramos, repito, ¿verdad? No quiero desalentar a nadie, pero que nosotros dijéramos, aquí nosotros somos lo máximo, ¿verdad? De todas las iglesias, nosotros somos la mejor. ¿Y por qué somos la mejor? Porque tenemos el mejor templo. ¿Y por qué somos la mejor? Porque tenemos las mejores sillas. ¿Y por qué somos la mejor? Porque manejamos dinero. ¿Y por qué somos la mejor? Porque nos vestimos bien. Porque tenemos esto, tenemos lo otro. Y nosotros no necesitamos de nada. Qué terrible, ¿verdad? Qué engaño sería el que eso llegue a nuestro corazón y se suba hasta nuestra mente y veamos de menos a las otras personas. Siempre hemos dicho en este lugar
que si algo se ha hecho aquí, no es porque el pastor sea el muy sabio o porque la iglesia sea muy grande, sino todo eso lo debemos única y exclusivamente a la gracia bendita de Dios y a la cual le debemos dar gracias siempre. He tratado de repetirlo y todas las veces que puedo me lo digo de manera personal. ¿Verdad? Que si algo se ha hecho en este lugar y se sigue haciendo, es solamente la gracia de Dios en nosotros. Porque hay momentos en los cuales uno es tentado, hermanos. Hay momentos en los cuales uno, por medio de las personas, ¿verdad? A que el ego se suba. Y hasta nuestros líderes. Hay que respetar a nuestros líderes, ¿verdad? Los que están arriba de nosotros. Pero tenemos que entender las palabras que ellos dicen también. Porque hay momentos en los cuales eso puede servir para destrucción de uno, si uno no lo sabe manejar. Hay personas que le dicen a uno a veces, bueno, ¿y usted cómo es que ha hecho todo eso? Hablando de la iglesia, ¿verdad? De la obra. ¿Cómo es que ha hecho todo eso? Y si uno se la creyera y uno dice, de verdad que, si no, si me las puedo, ¿verdad? Tanto tiempo llevo. Y fulano de tal lleva tanto tiempo. Y la otra congregación lleva tanto tiempo. Pero yo, ¿verdad? Si uno hablara así, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Dios mío, que esas palabras se quiten de la boca mía y de la boca de nosotros, hermanos. Porque solo oiga las personas como hablan. Y las personas que dicen mucho yo, esas personas están equivocadas. Porque siempre lo hemos dicho, hablando directamente de la obra de Dios, si algo se hace, no es la obra de una persona. Esta es la obra de todos. Y principalmente es la obra de Dios. A mí me dijeron en una oportunidad, díganos cuál es la fórmula para crecer y para hacer lo que se ha hecho aquí. Díganos cuál es la fórmula. Dígale a los otros pastores cuál es la fórmula. Y yo dije, Dios mío, ¿y cuál es la fórmula? Si yo no, ni yo sé cuál es la fórmula. Y como me lo dijeron en público, yo me quedé así, ¿verdad? No dije nada. Y después siempre se acercan algunas personas, ¿verdad? Y preguntan. No, sí, nada. Sencillamente es lo que Dios ha hecho. Otra persona me dijo en una oportunidad de otro ministerio, de otra iglesia hermana, y me decía, mire, ¿usted cuál método utiliza? De evangelismo, pues, ¿cuál es el método que usted usa? Célula, evangelismo explosivo, evangelismo dinámico, ¿cuál utiliza? Y él mismo se dio la respuesta, fíjese, porque me dijo, está utilizando el método de Dios, me dijo. El método de Dios, le dije. Gloria a Dios, hermanos. Dios solamente merece la gloria en este lugar. El método de Dios. Claro que nosotros no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Solamente cruzado de brazos o sentado y diciendo, es que aquí Dios está haciendo todo y por eso me quedo tranquilo y me duermo y todo eso. Y no, yo me refiero que Dios está haciendo las cosas, pero nos está usando a nosotros. No se vayan a confundir, ¿verdad? Y vayan a decir, el pastor dijo que Dios hace todo, entonces nosotros tranquilos. Cuando nos digan que hagamos algo, no lo hagamos porque Dios lo va a hacer. No, ¿verdad? Dios nos usa a nosotros. Nos movemos para un lado, nos movemos para otro y la obra Él la hace, ¿verdad? Nosotros solamente somos sus voceros. Así es. Entonces, vea lo que le dice Dios. Ustedes dicen, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, o sea, lo peor, ¿verdad? Miserable, terrible eso, como en mendicidad, pobre, ciego y desnudo, terrible, una condición así, porque ellos se miraban grandes, ellos se miraban ricos, ellos se miraban como que no necesitaban nada, pero Dios los miraba diferente. ¿Qué queremos nosotros? Que nosotros creamos que somos la gran cosa y Dios nos mire pequeñísimos, insignificantes y si es posible hasta tibios o muertos, o al revés, que nosotros nos humillemos delante de Él y que Él sea el que nos exalte, ¿verdad? Mejor eso, ¿verdad? Ahora veamos el consejo de Dios. En la cuarta parte, el consejo de Dios, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. 3 cosas les dice. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, por un lado, como ellos decían, tenemos riquezas, tenemos todo y no tenemos necesidad de nada, Él les dice, no, esas riquezas no son las que yo quiero. ¿A cuántos nos gusta el dinero? No tengan miedo, a todos, ¿verdad? Porque todos lo usamos. Y nos gusta estar en casas más o menos, ¿verdad? Bonitas. Nos gusta tener las comodidades, estamos de acuerdo. Pero que esas cosas no sean número uno en nuestra vida. Que el número uno sea estar a la presencia de Dios. Que disfrutemos, hermanos, ese mover. O como dice una de nuestras hermanas aquí siempre que pasa al frente, ¿cuánto tiempo hará que nosotros no disfrutamos esa presencia de Dios? Puede ser, ¿verdad? Que de repente estamos en tanta comodidad que nosotros ya no le damos tanto realce a la oración, al momento de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está robando ese tiempo o esos tiempos? Si a veces uno se siente todo seco porque uno mismo ha provocado eso. Es que no siento la presencia de Dios, dice a veces el hermano o la hermana. Hay que ver cuánto tiempo oramos. Es que no siento la presencia de Dios. Hay que ver a quién ha ofendido. Ha dicho malas palabras o se enojó y a cada rato se enoja. Todo el tiempo solo enojado pasa. ¿Y cómo va a sentir el Espíritu Santo de Dios? Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué será? Pues, y yo miro que otros se gozan y que levantan sus manos y que cantan y hasta lloran ahí. ¿Saber por qué lloran, verdad? No entiendo. Pero cuando comienzo a buscar la presencia de Dios y a esa le doy el número uno, ese es el oro refinado que Dios me está dando, la presencia gloriosa de su Espíritu Santo en mí. De mí, dice, mire. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La verdadera riqueza. Las verdaderas riquezas no son las materiales, esas son las añadiduras. Pero la verdadera riqueza es la espiritual. ¿Qué nos llevaremos de las riquezas materiales? Nada. ¿Qué nos llevaremos de las riquezas espirituales? Todo. Porque el Señor dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan. Más bien hagan tesoros en los cielos, donde el ladrón no mina ni hurta, dijo el Señor. ¿Verdad? Ahí. Pero mire qué más le dice. Y vestiduras blancas, dice, que compre del Señor vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? Nosotros nos vestimos, ¿verdad? Como podemos. Pero las vestiduras espirituales que el Señor nos está dando, esas son especiales. Y en Apocalipsis se habla bastante de esas vestiduras blancas, ¿verdad? Dice que los vencedores van a ser vestidos así. Esas vestiduras no las puede dar ningún hombre en esta tierra. Como dice, ¿verdad? Cuando vieron la transfiguración del Señor en Mateo 17, dice que tanto resplandecía esa vestidura que ningún hombre en esta tierra puede lavar unas vestiduras así, dice. Entonces, vestiduras habla de limpieza, habla de santidad, habla de vivir solo para Dios. De mí compres vestiduras blancas, no andes pensando en todas esas cosas, en las riquezas, sino más bien en la santidad que Dios quiere para nosotros. Hoy cuesta, creo yo, como en otros tiempos, porque siempre ha sido así. El vivir para Dios siempre ha costado. ¿O no me creen eso? El vivir para Dios siempre ha costado, pero vivir conforme a lo que la palabra dice. Porque hacer como que no somos nada, eso no cuesta nada, ¿verdad? Porque no hay ninguna privación. Pero dice vestiduras blancas. Y por último dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos se jactaban, decíamos, ¿verdad? De tener su escuela de medicina, donde producían los mejores ungüentos, donde ellos se aplicaban, ¿verdad? Si había un problema de visión, ahí se aplicaban. Pero les dice el Señor, ustedes compren el verdadero colirio. Lo que yo les voy a dar a ustedes, una verdadera visión, no una visión física, sino una visión espiritual. Cuando nos damos cuenta que el mundo nos está engañando y nos quiere llevar hacia el despeñadero, entonces es que tenemos que hacer uso de la visión espiritual. No, ¿verdad? Cuidado, esto me va a desviar. Cuidado, si yo hago esto, me aleja de Dios.
Si yo me meto en esta relación, lo más seguro es que de repente me va a alejar de Dios o cualquier situación. Entonces hay que tener una visión, el verdadero colirio de Dios. La verdadera medicina que Dios quiere darnos es que estemos alertas espiritualmente. Eso es. Pero avancemos. La exhortación viene a continuación como número 5. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A cuántos castiga el Señor? A todos aquellos que Él ama. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos les gusta que el Señor los castigue y los discipline? Ese amén no es muy sincero, creo yo. Porque ni en mí, si lo digo, no es muy sincero. Yo reprendo y castigo. Mire lo que dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si somos iglesia del Señor y estamos obrando mal, si estamos en tibieza espiritual, Él nos reprende y nos va a castigar también. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Como a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando de repente se llegó el momento de castigarlos, de disciplinarlos, ellos no se van a estar riendo. Ellos van a poner su cara o de asustados para comenzar y si es posible hasta de enojados. Como cuando el Señor nos disciplina a nosotros, ¿verdad? Así se van a poner. Pero de repente, y uno si es tanto el enojo y llega el momento hasta de usar físicamente el castigo, y uno en su corazón, si es verdadero padre o verdadera madre, le duele en su corazón. Y dice uno, aunque lo amo tanto, pero le voy a corregir, porque lo que ha hecho merece corrección. Y viene uno y lo corrige al hijo o a la hija. Pero al momento que ha corregido, uno ya está queriendo volver en amistad con él y decirle, ¿verdad? Mira, discúlpame, hijo, por lo que he hecho, o hija, por lo que he hecho, pero es que sabes lo que hiciste. Así es Dios. Entonces el Señor no está diciendo, hoy sí, ¿verdad? Te voy a dar esto, te voy a hacer lo otro, porque hiciste esto, hiciste lo otro, pecaste de esta y de esta forma, entonces destruido, infierno de un solo. Ese no es Dios. ¿Verdad? Si es hijo usted de verdad, si es verdadera hija de Dios, Dios lo va a disciplinar, pero con el fin de que usted se corrija de la mala situación. Si anda fuera incluso de la obra del Señor, el Señor quiere y permite muchas veces que le pasen cosas para que vuelva a la obra del Señor. Si es verdadero hijo de Dios, oiga lo que digo. Si no es verdadero hijo de Dios, se pierde en el mundo, ¿verdad? Eso está claro. Entonces el Señor dice que Él reprende. Y Él castiga a los que son hijos porque los ama. Aquí viene lo que les dice, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el verdadero celo de Dios es ese, ¿verdad? Cuando la persona se mira a sí misma y la persona dice, no, en realidad estoy mal. No, si yo sé que antes me congregaba más, así que ahora yo me voy a arrepentir. Y yo lo que voy a hacer es pedirle perdón al Señor y voy a comenzar a congregarme más. No, es que yo antes estaba sirviendo mejor y todo lo hacía con agrado, con esmero y hoy últimamente no sé qué me está pasando, pero ya no quiero servir. Entonces yo le voy a pedir perdón al Señor ahora y le voy a decir, Señor, de verdad que estoy tibio y no me había dado cuenta. ¿Cuántos decimos amén? Hay cosas que uno ni se puede dar cuenta, hermanos, que pasan. Y como somos bien inteligentes, levanten la mano los inteligentes de esta iglesia. Hermanos, levántenla. Mire, es que somos inteligentes. Dios nos ha dotado de una sabiduría, pero tremenda. Y como hoy, que estamos en la obra de Dios, conocemos palabra de Dios, si es que muchas veces para usarla a nuestro favor, somos lindos. ¿Sí o no? Para escudarme lo que yo hago y lo que yo no quiero hacer, utilizo la Biblia, pues, y como la puedo. Hermanos, si no las personas me voy para afuera, mire, por no aplicarle directamente a usted. Pero ¿qué dicen las personas? No, dice que sí, como Dios lo que quiere es el corazón, pues. ¿Verdad? Dios lo que quiere es el corazón y entonces, ¿para qué preocuparnos por tanto de la apariencia externa, verdad? Y lo demás, si el corazón es lo que quiere el Señor, ¿están de acuerdo ustedes que solo el corazoncito quiere el Señor? Lo que las personas no saben es que cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos, esa palabra corazón habla de toda la personalidad, habla de todo el ser de la persona. Dios nos quiere en su totalidad.
dame tu corazón. Entonces la persona piensa, dame tu órgano, como decía un pastor antiguo, ¿verdad? Un viejito de los ancianos antiguos, él decía, pues entonces sacate tu corazón, decía, y vaya Señor, entregárselo. No es así, ¿verdad? El Señor dice, dame tu vida. Eso quiere decir. Entonces quiere decir que hoy nosotros todos de lleno estamos entregados al Señor. Fuera tibiezas. En esta mañana vamos a orar que todo eso sea reprendido. Yo no estoy contra ustedes, hermanos. Yo estoy de parte del Señor y estoy a favor de ustedes, porque así he sido constituido. El día en que yo esté en contra de ustedes, dejo de ser pastor, ¿verdad? Pero tengo que declarar lo que Dios dice. Eso sí es verdad. Entonces, pasemos a esta parte. Mire qué hermoso. En esa exhortación todavía el Señor dice, he aquí yo estoy. ¿A dónde está el Señor? A la puerta. Se cerró la puerta y está afuera. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está el Señor, a la puerta de la iglesia. Lo sacaron de la iglesia. Y si lo aplico a mi vida personal, lo saqué de mi vida. Piénselo. Así está de grave esa iglesia. Él está tocando, y este es el verdadero contexto. Siempre lo hemos usado para hacer el llamado a los que no son creyentes, y se han convertido muchas personas porque usamos este pasaje. Pero hoy quiero decirles que el verdadero contexto es para la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta, Adolfo Sánchez, te estoy tocando y no sé qué ha pasado, ¿verdad? Me ha sacado. He aquí yo estoy a la puerta, Iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén. Estoy tocando para ver si me dejan entrar, porque ahí solamente dirige el pastor, ahí solamente dirigen los líderes, ahí solamente hacen lo que ellos quieren, ahí ya no hacen mi voluntad, así dice el Señor ahora. Pero Él quiere que se haga la voluntad de Él solamente en este lugar. Y por eso está tocando. Déjenme entrar. Déjenme entrar. Tantos proyectos, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, yo quiero seguir construyendo allá, yo quiero terminar aquello de allá, yo quiero ver cómo se hace una cosa, cómo se hace lo otro, eso es lo mío. Pero si pierdo la dirección, si no está bajo la voluntad de Dios, entonces serán mis proyectos solamente. Qué terrible, ¿verdad? Y qué difícil el poder discernir directamente la voluntad de Dios. Yo creo que estamos lejos. Oiga lo que dije. Creo que estamos lejos del Señor. Si entramos en una comunión más plena con Él, Él nos va a comenzar a mostrar qué es lo más importante para Él. Probablemente lo más importante para Él no sea que construya otro edificio, sino más bien que vaya y ayude a una persona ancianita, que vaya y ayude a la persona que acaba de tener un problema allá, y que vayamos en busca de otras personas que están perdidas, sufriendo en el pecado. Probablemente estamos enfocados en otras cosas. Probablemente. Yo estoy a la puerta, dice, y estoy llamando. Si tú me abres, yo voy a entrar. ¿Y qué pasa si no le abro entonces? No voy a entrar. Voy a seguir igual lo mismo. No, si los hermanos hay que hablen, ¿verdad? Yo